Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos una noticia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta, un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento, y estoy deseando compartirla con ustedes con todo lujo de detalles. Si son fanáticos de esas historias de amor que traspasan la pantalla, que nos hacen soñar despiertos con finales felices, y que a veces parecen sacadas de un cuento de hadas, prepárense, porque lo que les voy a contar hoy tiene todos los ingredientes para ser una auténtica montaña rusa de emociones, una novela digna de los mejores guiones. Nos adentraremos en el fascinante mundo del espectáculo turco, un universo que siempre nos regala dramas, romances intensos y giros inesperados, y hoy, las estrellas principales son nada más y nada menos que Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, estas dos figuras tan queridas y adoradas por el público, que conquistaron nuestros corazones hace unos años, parecen estar de nuevo en el centro de la atención mediática, y por una razón que absolutamente nadie vio venir, una revelación que ha sacudido los cimientos de la industria. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca la trayectoria de Can Yaman y Demet Özdemir, especialmente desde que compartieron pantalla en Erkenzikuş, esa serie que nos robó el corazón a todos, que nos hizo suspirar, reír y llorar a partes iguales. Su química en la ficción era sencillamente innegable, ¿verdad? Parecía que la ficción se había escapado de los guiones, que las chispas que saltaban entre sus personajes, Kandibit y Sanemeyn, habían aterrizado directamente en la vida real, creando una conexión tangible que traspasaba la pantalla. Y durante un tiempo los rumores y las especulaciones sobre su relación en la vida real estuvieron a la orden del día, alimentando la fantasía de sus seguidores. Nos encantaba verlos juntos tanto en la pantalla, donde su romance parecía auténtico y apasionado, como en las pocas apariciones públicas que hacían, siempre rodeados de un halo de misterio y admiración. Muchos soñábamos con que ese romance que veíamos en Erkenzikuş fuera más allá de la ficción, que se consolidara en la vida real y nos regalara una historia de amor digna de Hollywood. Luego, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas tomaron su rumbo, las agendas se llenaron, los proyectos individuales los llevaron por caminos diferentes, y cada uno siguió su propio camino profesional y personal. Los rumores se disiparon, las especulaciones se calmaron, y aunque el cariño de los fans hacia ambos como tándem permaneció intacto, la esperanza de un romance real parecía desvanecerse. Pero parece que el destino, o quizás la vida misma, tiene una manera muy peculiar y caprichosa de entrelazar los caminos, de reunir a las personas en los momentos menos esperados, y hoy, la noticia que ha salido a la luz es, sinceramente, impactante. Una bomba de relojería que nos ha tomado a todos por sorpresa, dejándonos boquiabiertos y con un sinfín de interrogantes. El 3 de noviembre de 2025, una fecha que hasta ahora pasaba desapercibida en el calendario, justo cuando pensábamos que ya habíamos visto todo en cuanto a sus carreras individuales y a la evolución de sus vidas personales, surgió una información que ha puesto patas arriba el mundo del entretenimiento turco y, por extensión, a todos sus seguidores internacionales que los aprecian y siguen con devoción. Y lo más intrigante de todo es que los detalles aún están un poco difusos, fragmentados, lo que añade una capa extra de misterio y excitación a esta historia que se está desplegando ante nuestros ojos. Se habla de un regreso, de un reencuentro, de algo que podría cambiar las reglas del juego para muchos de nosotros que disfrutamos de sus trabajos, de sus interpretaciones y de sus historias. ¿De qué se trata exactamente esta noticia que ha generado tanto revuelo? Bueno, las fuentes son variadas, algunas más fiables que otras, y como siempre en estos casos, hay que tomar la información con la debida cautela, con ese escepticismo saludable que nos protege de las decepciones. Pero lo que sí es cierto es que el murmullo es cada vez más fuerte, la expectación palpable, y los indicios apuntan a algo muy, muy grande, algo que podría marcar un antes y un después. Vamos a desgranar un poco lo que se está comentando en los medios, en las redes sociales, intentando poner un poco de orden en este torbellino de especulaciones y rumores que nos envuelve. Por un lado, hay quienes aseguran con gran convicción que Can Yaman y Demet Özdemir estarían preparando un nuevo proyecto juntos, una colaboración profesional que devolvería a la pareja a la pantalla chica. Y no hablo de cualquier proyecto, sino de uno que podría ser una continuación directa, o quizás un reinicio, de esa magia que nos conquistó en Erkenzikuş. Imaginen si quiera por un momento verlos de nuevo compartiendo créditos, interpretando a personajes que quizás evoquen esa conexión especial, reviviendo esa chispa que tanto nos cautivó y nos hizo suspirar. Sería un regreso soñado para millones de fans,
una oportunidad de oro para que su público vuelva a vibrar con su talento interpretativo y con esa conexión tan especial que tienen en pantalla, esa química que se sentía tan real. Se habla de negociaciones avanzadas, de guiones en revisión, de reuniones secretas y de un interés mutuo por volver a trabajar juntos, por revivir esa fórmula que les catapultó a la fama internacional. Es una posibilidad que sinceramente nos ilusiona enormemente, porque sabemos el impacto que tendrían. Pero la cosa no se queda ahí, la trama se complica y se vuelve aún más interesante, porque otras voces, con un tono más confidencial y susurrante, apuntan a algo más personal, algo que iría más allá de lo puramente profesional. Se rumorea, y estos rumores son los que han encendido todas las alarmas, que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir podría haber dado un giro completamente inesperado. Teniendo en cuenta que ambos han tenido sus respectivas vidas personales, sus relaciones sentimentales con otras personas a lo largo del tiempo, un posible acercamiento o incluso una reconciliación sentimental sería, sin duda alguna, la noticia bomba de la década para muchos de sus seguidores más apasionados. Recordemos que en su momento hubo muchísima especulación sobre si su relación en la serie se había trasladado de forma sólida a la vida real. Aunque nunca lo confirmaron explícitamente, la intensidad de su conexión en pantalla, sus gestos, sus miradas, hacía pensar a muchos que algo más profundo y genuino existía entre ellos. Si estos nuevos rumores son ciertos, si la historia se repitiera o encontrara un nuevo capítulo, estaríamos hablando de un reencuentro que va mucho más allá de los sets de filmación, un hito en sus vidas personales y en la historia de la farándula. Ahora bien, ¿qué hace que esta noticia sea tan impactante, tan trascendental? Creo que radica en varios factores interconectados, que se potencian mutuamente. Primero, la popularidad arrolladora de ambos artistas. Can Yaman, con su carisma magnético, su físico imponente y su éxito internacional, se ha convertido en un ícono mundial, un verdadero fenómeno. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado ser una actriz increíblemente versátil, carismática y talentosa, conquistando corazones en Turquía y expandiendo su fama a nivel internacional, consolidándose como una de las actrices jóvenes más importantes de su generación. Verlos juntos, ya sea en pantalla o en la vida real, siempre genera un revuelo mediático, un interés masivo que pocos pueden igualar. Segundo, la poderosa fuerza de la nostalgia. Erkenci no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural, un acontecimiento que marcó a una generación de espectadores, dejando una huella imborrable en muchos de nosotros. Un regreso a ese universo, ya sea a través de un nuevo proyecto o una reconciliación de los protagonistas, evoca esos recuerdos cálidos, esas emociones intensas que vivimos mientras la veíamos y despierta la esperanza de revivir esa magia. Y tercero, el factor del misterio. La falta de confirmaciones oficiales, la discreción con la que se manejan estas posibles novedades, solo alimentan la curiosidad, la expectación y la imaginación de los fans. Nos hace estar pegados a cada pequeña actualización, a cada rumor que circula, buscando pistas y descifrando significados. Es importante, y debo recalcarlo enfáticamente, recordar que en el vertiginoso y a menudo volátil mundo del espectáculo, los rumores vuelan y no siempre se corresponden con la realidad, a veces son solo espejismos. Sin embargo, la magnitud de esta noticia, la intensidad con la que ha estado circulando en los últimos tiempos y la aparente consistencia con la que se mantiene sugieren, con fuerza, que hay algo más detrás de estas especulaciones. Los medios turcos, siempre atentos a los movimientos de sus estrellas más brillantes, están siguiendo muy de cerca cada paso, cada aparición de Can Yaman y Demet Özdemir, y los fans, a través de las redes sociales, están creando un clamor, una demanda de información que es difícil de ignorar. La fecha 3 de noviembre de 2025 parece haber actuado como un punto de inflexión, marcando un antes y un después en cuanto a la intensidad de las especulaciones y la esperanza de sus seguidores. Imaginemos las infinitas posibilidades si se tratara de un nuevo proyecto. Sería una nueva comedia romántica que nos haga reír a carcajadas y suspirar de amor igual que la anterior. O quizás algo completamente diferente, un drama intenso que explore nuevas facetas de su talento, que nos muestre una faceta más madura y compleja de sus interpretaciones. Las expectativas serían altísimas, estratosféricas, y sin duda alguna, se convertiría en uno de los estrenos más esperados del año, si no el más esperado. Piensen en el impacto que tendría en la televisión turca, consolidando su liderazgo, y en las plataformas de streaming internacionales, alcanzando a una audiencia global aún mayor. Sería un evento de proporciones épicas, una celebración de su talento y de la conexión que tienen con el público.
Y si hablamos de la posibilidad de un reencuentro sentimental, bueno, eso ya sería harina de otro costal, una historia que superaría la ficción. Sería la confirmación de que a veces el amor que parece fugaz, que se creía perdido, puede encontrar un camino de regreso, un nuevo amanecer. Sería una historia que inspiraría a muchos, la prueba viviente de que, quizás, algunas conexiones están destinadas a perdurar a pesar de las circunstancias, de las distancias y del tiempo. Las parejas famosas tienen una especie de aura especial, un magnetismo que cautiva, y cuando se habla de la posible unión de dos personas tan carismáticas, tan admiradas y tan queridas por el público, la imaginación vuela sin límites, creando escenarios dignos de las mejores telenovelas. Lo que sí podemos afirmar con total certeza es que Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo dos de las figuras más relevantes y admiradas del panorama artístico turco y mundial. Su capacidad para atraer al público, para generar interés y para cautivar a la audiencia es indiscutible, y cualquier noticia que los involucre, sea profesional o personal, genera un interés masivo y una expectación sin precedentes. Este 3 de noviembre de 2025 parece haber sido un catalizador, un punto de inflexión para que estas noticias, que quizás llevaban tiempo gestándose en voz baja, en susurros, en círculos íntimos, salieran a la luz con una fuerza avasalladora. Ahora, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Pues, como siempre en estos casos, lo mejor es tener paciencia y estar atentos a los comunicados oficiales. Los anuncios formales, si los hay, tardarán en llegar, y mientras tanto, tendremos que navegar entre la información confirmada y las especulaciones, entre los hechos y los deseos de los fans. Pero, sinceramente, ¿no es eso parte de la diversión? Mantener viva la esperanza, alimentar la curiosidad, disfrutar del proceso de descubrimiento, como si estuviéramos desentrañando un gran misterio. Personalmente me emociona enormemente la idea de que ambos puedan volver a compartir pantalla. Erkenci fue un hito en sus carreras y en la televisión turca, y revivir esa experiencia, verlos crear nueva magia juntos, sería algo maravilloso, un regalo para sus fans. Pero independientemente de lo que esté sucediendo en sus vidas personales, de si vuelven a ser pareja o solo colegas, su talento como actores es algo que admiro profundamente, y estoy seguro de que cualquier proyecto en el que participen, ya sea individualmente o juntos, será de gran calidad y nos ofrecerá momentos inolvidables. Así que, amigos, esta es la impactante noticia que ha sorprendido a todos hoy, 3 de noviembre de 2025. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento, y que hoy vuelven a ser centro de atención por motivos que nos dejan con la intriga a flor de piel y el corazón latiendo a 1000 por hora. Sea un nuevo proyecto profesional que nos haga vibrar, o un giro en su vida personal que nos devuelva la esperanza en el amor, lo que está claro es que su historia sigue fascinándonos, cautivándonos y generando un interés insaciable. Para concluir, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haberme acompañado en este viaje de noticias y especulaciones. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de novedades sobre dos de las estrellas más brillantes del firmamento artístico. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que volverán a trabajar juntos en un nuevo proyecto? ¿Les gustaría que su relación personal se retomara y nos dieran una nueva historia de amor digna de un cuento? Déjenme sus opiniones en los comentarios de abajo porque me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y si les ha gustado este vídeo y quieren estar al tanto de todas las novedades, los rumores más jugosos y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta pronto.